Y el día de hoy pues vamos a estar con el favor de Dios estudiando nada más 5 versículos y le hemos titulado a todo este capítulo 2, falsos maestros. Y no hay como que buscarle mucho cuál es el énfasis del apóstol Pedro con este cuidado paternal que ya tomó esta carta, este cuidado de amor por esta iglesia que también es para ti y para mí, y cómo él está como que ya en sus últimos tiempos y quiere pues dejar cuidado a la Grey del Señor que está en este tiempo escribiendo, pero también a la Grey que venía tiempo después, en los cuales te digo que estamos incluidos nosotros. Entonces vamos a hablar un poco de lo que dice esta escritura del verso 1 al verso 5. Me gustaría leerlo y luego nos ponemos en manos de nuestro Señor. Amén. Dice la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y Señor, gracias por esta mañana. Padre, gracias porque esta porción hasta ahí nos diste para poder enseñar y continuar en los siguientes domingos. Gracias por la vida de tu iglesia aquí presente, Señor. Gracias por los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos a presentarnos con un corazón enseñable. Pero también ayúdame a mí, Señor, a presentar lo más limpio tu palabra, Señor. No quiero que haya nada mío, no quiero que haya nada manipulado, Señor. Quiero presentar tu palabra tal cual está y ayúdame, Señor. Me pongo en tus manos, perdona nuestros pecados, limpia nuestros corazones, Señor, y te entregamos este tiempo de adoración a ti, Señor, que es presentarnos a tus pies y, como dice la palabra en Romanos, el culto voluntario, que es escuchar tu voz y escudriñar tu palabra, Señor. Ayúdanos, necesitamos tu palabra, Señor. Tu palabra es la que nos ayuda, nos levanta. Necesitamos de ti hoy, Señor. Clamamos porque hagas un milagro en este día, en esta iglesia, como todos los domingos, y que tú nos ayudes cambiando nuestros corazones a través de lo único que cambia la vida de tus hijos, tu voz, tu palabra, Señor. Guárdanos y llénanos de tu espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo acerca de cómo va Pedro ya enfocándonos a este tema que es bastante rudo. De una vez te lo digo, viene fuerte la escritura, sobre todo si tú has sido expuesto tal vez a falsos maestros o vienes de alguna secta o a falsos profetas. Esto viene bastante interesante y Pedro está interesado que si ya Dios te movió a un lugar donde hay sana doctrina, vuelvo a repetir, sana doctrina, sí, Calvary Chapel, le damos gracias a Dios por eso, pero no somos los únicos. Hay muchos hermanos de otras iglesias que están todavía comprometidos con la palabra de Dios y que seguimos orando por ellos y que son nuestros hermanos y que están comprometidos en la escritura y en lo que la palabra de Dios dice. Ahora, esto es porque Pedro desde tiempo atrás y el Señor enseñó a sus discípulos y a nosotros que tenemos que buscar seguridad. Y la mayor seguridad, mis hermanos, no está en la calle, la mayor seguridad no está en preceptos humanos o en cosas que tienes en tu corazón. Si alguien piensa que la seguridad está en sus pensamientos y en lo que él puede pensar en su corazón, está equivocado y pronto va a ser blanco fácil del error. La seguridad, mis hermanos, si no te has dado cuenta, las cosas afuera están muy feas y van a ir de mal en peor. Se está poniendo complicado esto y va a seguir, todo está escrito. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, como vimos la semana pasada, que tenemos un lugar seguro. Y el lugar seguro es la palabra de Dios, las promesas de Dios. Entonces, el corazón tuyo, mi corazón, es engañoso. Y lo único que nos va a dar esta seguridad y esta antorcha y esta luz en un lugar lleno de tinieblas, como les escribió Pedro a estos hermanos tiempo atrás, es la palabra de Dios. Un mundo, como te dije, donde el engaño está cada vez más fuerte, es cada vez más evidente. Un mundo donde cada vez es más inseguro, donde a la puerta de tu casa están llegándole mentiras a tus hijos por el internet, por el celular, por la televisión. Bueno, ya no hay televisión, ¿verdad? Solo Smart TV, ¿no? Que le llaman. Ya por la TV Azteca, Canal 5, ya nadie ve eso, solo yo, ¿sí? Todos los ochenteros. Ahora, pero al día de hoy todo ese tipo de adoctrinamiento y de situaciones nuevas están viniendo a la mente de tus hijos, pero también de nosotros.
Este tema inseguro, todo cómo va poco a poco apuntando y dirigiendo, y dices, cada día está más loca la gente, cada día está más loco el país, cada día está más loco el mundo. Sí, es esto. Es esta oscuridad que está empezando a tomar cada día más auge en el mundo, pero quiero que sepas algo, no te preocupes porque todo está escrito, está en los planes de Dios. Tú y yo son los que tenemos que tener esta antorcha, este lugar, esta antorcha para caminar en este lugar oscuro como cristianos. Y la semana pasada Pedro nos recordó esto, que tu matrimonio, que tu casa, que tu familia, que tú como cristiano tienes que ser esa luz en el lugar donde Dios te ha puesto. Y la única manera de ser portador de una luz es yendo a la luz constantemente, yendo a la palabra. Pero a veces nos llenamos de muchas cosas, menos de la palabra de Dios, entonces pues es simple matemática. Si no hay luz en tu corazón, pues no va a haber luz en lo que hablas, no va a haber luz en lo que dices. Si tú no tienes un corazón dispuesto a buscar a Dios todos los días, no vas a ser esa antorcha en medio de la oscuridad que Dios te está pidiendo como su hijo, que eres nacido de nuevo, que ha cambiado tu corazón para que alumbres en este mundo. La luz no es tuya, es de Cristo, pero para eso necesitas una antorcha. Y la antorcha, mis hermanos, es la palabra de Dios, pero alguien tiene que agarrar esa antorcha. ¿Y quiénes somos? Nosotros, los hijos de Dios. Ahora, es increíble porque cómo Dios decidió que seres imperfectos tomaran algo perfecto como es su palabra y la presenten al mundo, pudiendo usar ángeles celestiales o otras criaturas, escogió a nosotros. Y de hecho, hoy vamos a ver esto, que Jesús no murió por los ángeles, que Jesús no murió por nadie más que por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿qué está sucediendo y por qué torna un giro bastante dramático este texto? Porque de repente Pedro, de estar hablando de esta antorcha, de esta palabra profética más segura, de repente gira y empieza a hablar de hombres, empieza a hablar de falsos maestros, empieza a hablar de este tema de error que está en el mundo. Este tipo de falsos maestros, vamos a ver el día de hoy, acostumbran o tienen siempre por ende introducir metodologías humanas, llámale psicología, llámale humanismo, todo esto lo introducen desde un púlpito. Y esto es un error. En un púlpito lo único que se tiene que hablar y exponer es la palabra de Dios. Amén. No hay más. Es interesante cómo se han introducido ideologías humanas a la iglesia en día de hoy. Y es ideologías de que vamos a manejar la iglesia, vamos a hacerle una discoteca para que pues la alabanza se sienta. O vamos a traer cantantes profesionales para que la alabanza se sienta. Si no te percataste hace rato, este techo ya mero se desprende de tanta voz de la iglesia alabando a Dios. Esa es la alabanza. Amén. Tienes que cambiar tu chip. Si vienes de, no, es que tiene que haber humo y todo eso, nunca va a haber esto acá. No va a existir eso, ¿sí? Y si no te gusta, pues sorry, ¿no? Vámonos. Aquí es un lugar en donde se predica la palabra de Dios e intentar meter a la gente a la iglesia para que sea tendencia la iglesia en redes o para que sea tendencia en el mundo no lo necesita. Mis hermanos, 12 hombres, bueno 11, trastornaron el mundo entero y no tuvieron que usar Instagram o otras cosas. ¿Sabes cómo lo trastornaron? Con el poder del Espíritu Santo. Sí. No necesitamos esto, no necesitamos followers. Sí. Nosotros somos followers de Cristo, ¿sí? Amén. Ahora es tan sencillo seguir el manual de instrucciones, de seguir el ejemplo de la primera iglesia fundada. Y la primera iglesia fundada, tú ya sabes que no es la apostólica y romana, esa es una herejía y una gran mentira. La primera iglesia fundada y registrada en un libro muy antiguo que se llama el libro de Hechos de los Apóstoles, la encuentras en la Biblia. Cuando fueron llamados por primera vez a los seguidores de Cristo, cristianos en Antioquía, ahí fue donde empezó la primera iglesia. No fue en Roma, ni fue en el 300, fue muchísimo antes, después de que Cristo se fue. Allá comenzó la iglesia. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? En estos últimos 50, después de que Cristo va, empiezan los hombres a meter sus manos y lo echaron todo a perder. Y tú dices, ¿en serio? ¿Cuánto tiempo duró que el hombre echara a perder el diseño y la entidad espiritual tan maravillosa que Cristo había dejado, que es la iglesia? Segundos. Segundos. ¿Qué sucede, mis hermanos? Uno quiere interpretar a su conveniencia y así empieza Pedro a darse cuenta que hay falsos maestros y la iglesia está nuevecita. Y en estos últimos, vámonos más para nuestra época, 50 y 100 años, ¿sí? Empezó a vivir un auge la iglesia nuevamente.
¿Sabías que empezaron a introducirse un falso feminismo a la iglesia? Empezó a introducirse ahora el nuevo tema, mujeres pastoras, cuando no habían en la iglesia del libro de Hechos. No hay evidencia, mis hermanos. La primera mujer pastora se ordenó hace 50 años. Tienes que estudiar y leer la historia. De ahí se dio todo este auge, todo este tema, ¿no? Y ahora lideran hasta iglesias, y eso es muy peligroso. La mujer tiene un rol muy especial en la iglesia, pero no es la de pararse un domingo a predicar la palabra frente a un grupo de hombres y de mujeres. Ese no es el diseño de Dios, hermanos. Pero ahora eso está de moda por este falso feminismo o esta falsa defensa de la mujer que el mundo está haciendo. Yo le digo a mis amadas hermanas, ¿tú sabías que no hay nadie en el mundo que te defienda, que te ame y que te proteja que Dios mismo? Si tú vas a la palabra de Dios, ahí encuentras cómo Dios te ama, cómo Dios te bendice, te protege y te cuida. No hay nadie que te ame más como Jesús, hermana. Amén. Y hermanos, no hay nadie más que nos dé nuestros zapes como Jesús lo hace. Amén. Ayer en la reunión de varones salimos todos heridos de aquí, ¿sí? Hasta me iban a empujar allá afuera los hermanos. Pero los puse a poner el toldo, anuncios parroquiales, y hay un toldito, así que al final puedes quedarte a comer y ahí tenemos todo. Amén. Ok. Pero vámonos a la palabra de Dios. Dice Pedro, recuerdas la semana pasada, la profecía fue traída por voluntad humana, no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Lo único que está sucediendo acá es que Pedro está respaldando que lo que Dios habló no fue una idea de hombre, ni tampoco fue interpretado por un hombre. Vamos a interpretar las sectas y todo este tipo de situaciones, fue lo que hicieron. Se apartaron de la interpretación que ya estaba ahí y ellos hicieron su propia interpretación y sucede lo que ha sucedido. Pero, ¿qué estamos viendo? Pedro nos va a advertir hoy proféticamente. ¿Y por qué te digo proféticamente? Porque es en un futuro. Él no sabía que iba a haber esta introducción de estos falsos maestros tiempo después. Pero el Espíritu Santo lo había inspirado para decir, también habrán, y lo vas a ver en el tiempo futuro que está aquí en el texto, habrán, en un tiempo futuro. O sea, él no sabía, tal vez estaban introduciendo, pero él sabía que había peligro más adelante, y aparte Jesús se los había enseñado. Sí, y fíjate qué dice el texto, vámonos a estudiar ya de una vez la palabra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción, ¿qué dice acá? Repentina. Antes de continuar como exegetizando el texto y irlo desmenuzando, como gracias a Dios, Dios nos ha dado la oportunidad de hacerlo, tenemos que entender qué significa la palabra falso profeta. La palabra falso profeta viene del griego pseudoprofetes, que significa impostores religiosos, y curiosamente es la misma palabra que ocupa el autor de Apocalipsis, Juan, cuando se refiere al falso profeta que va a llevar engañada a la gente a adorar a la bestia. Entonces, falsos profetas. Sin embargo, aquí esta palabra dice hubo, o sea, tiempo pasado. Pedro se está refiriendo al Antiguo Testamento, obviamente, y con esto tú puedes descartar a todos estos falsos profetas de hoy en día que dicen que son profetas. Brother, dice hubo, ¿entiendes? Pasado, presente y futuro, ABC, hubo. ¿Sí? Entonces hubo falsos profetas y los que ahora se llaman profetas también son falsos, pero no son profetas, o sea, están perdidísimos, porque ni son profetas y sí son falsos, porque predicas cosas que no tienen nada que ver. Ahora, falsos pseudoprofetas, pero también hay otra palabra que es pseudodidascalos, que es falsos maestros. Y un falso maestro es alguien que enseña falsedades, que enseña mentiras. Y Pedro dice, hubo estos falsos profetas, pero también vendrán falsos maestros. Los falsos profetas del Antiguo Testamento eran impostores, eran mentirosos que llegaban al campamento de Israel, inventaban cosas, y los judíos tenían en su ley escrita si tú ves un falso profeta, es más, si se equivoca en una profecía y dice que está hablando de Dios, pero a la hora no se cumple lo que dice, ¿qué hay que hacer? Apedréanlo, tiene que ser sacado y matarlo fuera del campamento. Hubieran muchos muertos al día de hoy si esto siguiera, ¿sí? Ahora, acerca de estos impostores, si eran hallados así, dice la Biblia que había que apedrearlos. Y vimos también la semana pasada esto, en Jeremías 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Te está hablando de estos falsos profetas que estuvieron en el pasado y que ya fueron descubiertos. Tertuliano es uno de los padres de la iglesia, luchó mucho tiempo después de que empezó la iglesia a funcionar con los arrianos.
Los arrianos son una secta que se levantó en ese entonces diciendo que Jesús no era Dios y que la Trinidad no existe, solo es Dios, un Dios, que no es un Dios trinitario. Nuestro gran hermano le puso un baile a esta persona, a los arrianistas, y desaparecieron. Siglos después volvió a salir esta secta y ahorita tienen muchos títulos, ¿sí? Pero el tema de la Trinidad, mis hermanos, está desde los apóstoles, está desde esta fundación de la iglesia en el libro de Hechos. Lo que quiero llegarte es esto. Dios está en control de esto, hermanos. Y Dios permite incluso estos falsos maestros. ¿Para qué? Para que esos falsos maestros atraigan, y va a estar fuerte lo que te voy a decir, falsos cristianos. Y el falso cristiano se va a sentir contento, alegre, cómodo, feliz, ministrado, dicen, con un falso maestro. Porque van a salir igual, porque el pecado no se va a tocar, porque van a salir igual de contentos. Eso sí, diezmito, ofrendita y todo, eso sí, por favor, no hay que faltarlo, ¿sí? Y al final su vida sigue igual, porque no quieren meterse en problemas. Si hay algo que Dios me recalcó mucho cuando me llamó al ministerio, es no menguar la palabra. Y se va a ofender la gente, y va a haber muchas personas ofendidas, pero te digo algo, mi prioridad es quedar bien con el Altísimo, no contigo. Y aunque la palabra sea dura, y la palabra de Dios es dura, hermanos, escrito está. Amén. Escrito está. Dice, como habrá, y aquí viene el cuidado pastoral de Pedro, me encanta. Como habrá entre ustedes, entre vosotros falsos maestros. Está hablando de un futuro. ¿Sí? Habrá. Y aquí está lo que nos toca a nosotros el día de hoy. Falsos maestros. Pedro está advirtiendo que va a existir falsos maestros. Pero ¿cómo va a haber en la iglesia falsos maestros? Y te das cuenta, habrá entre nosotros. Y Jesús había advertido del trigo, la cizaña. Jesús había advertido de muchas cosas. Pero también estaba advirtiendo de esto, de que así como el trigo iba a ser separado de la cizaña, también va a haber falsos maestros. Ahora, los falsos maestros en el cristianismo no están fuera de la cristiandad, ¿sí? Así como la cizaña crece con el trigo, a su tiempo el labrador los va a separar y los va a poner en un lugar. Dice que estarán entre nosotros. Y tú volteas a ver, ¿no? ¿Quién será aquí falso maestro? No se está refiriendo a la iglesia. Bueno, puede ser, esperemos que no, oramos que no sea así. Y no creo, no, de hecho no, quítalo de tu mente, ¿sí? Está hablando de la cristiandad en general, de la iglesia de Cristo a través de los años. Va a haber falsos maestros, claro, y están entre nosotros. Pedro está hablando de este universo de iglesia alrededor del mundo, donde están haciendo de las suyas los falsos maestros, y vienen haciendo de las suyas desde la época de Pedro. Brother, entonces aquellos que están bajo la merced de estos falsos, ¿será que van a quedarse así estas personas? No, mis hermanos, Dios tiene una bienaventuranza, y este martes enseñando en la cárcel le dije a los presos, bienaventurados los que tienen hambre de sed y justicia, dice Jesús, porque serán saciados. Y esta bienaventuranza aplica al pueblo, a la iglesia, es una promesa para ti, para mí. Si tú en un momento de tu vida, estando aunque sea en las garras de un falso maestro, tú tuviste, Dios te dio hambre y sed de justicia, Él mismo va a arrancarte de ese lugar y te va a poner en un lugar donde crezcas. Él se encarga, Él tiene el control de su iglesia. Esta bienaventuranza es para los que tienen hambre y sed de Él, de su palabra. Pero también hay una doble responsiva, porque los falsos maestros dan falsedades, sí, pero hay aquellos que están contentos consumiendo falsedades. Les gusta la mentira, ¿sí? Y no les gusta la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es la palabra, es la luz que alumbra. Y cuando alumbra la luz tu corazón, lo primero que dices, no me gusta esto que me están diciendo. Yo quiero que me digas cosas bonitas, ¿sí? Y el amor no es así. El amor muchas veces te va a mostrar en dónde estás parado, y el que tiene la autoridad para hacerlo es y siempre será nuestro Dios. La falsedad, mis hermanos, que es igual a la mentira, proviene del mismo padre de la mentira. Los falsos maestros tienen un padre, y su nombre es Satanás, no es Dios. Jesús se los dijo a los fariseos. Los falsos maestros, mis hermanos, están siendo engañados. Y lo más triste es que ellos están mal, no porque desconocen la verdad. Ellos conocieron la verdad. Ellos estudiaron en seminarios, estudiaron en institutos, conocen la verdad. El problema es que aún conociendo la verdad no reconocen la autoridad de la verdad, porque está primero su autoridad, porque estoy primero yo. Entonces conocen la verdad, pero la desconocen porque no la quieren ver, porque no les conviene. Porque ¿cómo yo voy a decir que
puede cualquiera acceder a la palabra y pueden estudiar y podemos mostrarte cómo estudiar. No, aquí el único que sabe y que interpreta soy yo. Eso es lo que pasa, mis hermanos. Y fíjate, esta es una de sus estrategias, que introducirán, ve el texto, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los, ¿qué dice ahí? Dame un segundito porque me voy a dar tortícolis, estoy acostumbrado que de este lado tengo los apuntes, voy a quedar así, ¿ok? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Ahora, algo falso obviamente tiene pinta de verdadero. No te van a dar algo diciendo esto es falso, ¿sí? Así como Satanás le dio a Eva una verdad encubierta, ¿sí? Te daba pintada de verdad, pero en el fondo era mentira, era una verdad a medias. Por cierto, las verdades a medias son mentiras, ¿sí? Son mentiras. Ahora, existen tantas maneras de hacer cosas fraudulentas, existen tantas cosas de hacer fraudes, y ahí lo voy a dejar hoy, ¿sí? Como los marcadores que son para revelar billetes falsos, ¿sí? Yo no sabía que ya existen billetes que burlan ese marcador. Dije, no manches, ¿en serio? Sí. Y también, tú sabes, yo soy de profesión químico en el seguro, llevo 22 años con una materia prima que tal vez a ti no te gusta, pero es la sangre, ¿sí? Trabajo con sangre todos los días, mi esposa igual. Entonces, si quieres que yo te arruine una película, invítame a verla porque te voy a decir, esa sangre es falsa. Se ve que no es sangre, le hubieran echado más ganas. Porque uno está en contacto todos los días con sangre. Y tú sabes que eso no es. Tremenda catsup ahí que le echaron, ¿no? ¿Sí? Hermanos, los falsos maestros tienen una habilidad dada por su mismo corazón engañoso de encubrir herejías destructoras. Aquí está. Tú puedes igual incluso caminar en ese terreno. Y te estás creyendo tus propias mentiras, porque le estás apelando toda la razón a tu corazón. Y dices, yo tengo la razón, yo no soy tan malo, es que yo y el famoso yo. Y ahí tú puedes incluso estar en este camino. Ahora, la palabra herejía significa, desunión, disensión. Pero ¿por qué Pedro ocupa esto? ¿Por qué ocupa el término destructora? ¿Te das cuenta? Es herejía y destructora. Porque el cristianismo en la época de Pedro también fue llamado una herejía. Estos herejes que siguen a un tal Jesús, y en eso se levanta un maestro de la ley Gamaliel y dice, bueno, si esto es una herejía o es una secta, esto va a perecer. 2000 años después seguimos de pie salvando vidas gracias al poder de Jesucristo. Amén. Entonces no fue una herejía, pero no, Pedro le agrega esto, herejía destructora. Herejía destructora. ¿Por qué, mis hermanos? Porque proviene del destructor, del divisor, de Satanás, ¿sí? Del chanclas, del quisim, dicen en mi tierra, del diablo, del coleflecha, dicen en Chile, ¿sí? Ahora, la intención que tienen estos personajes es destruirte. Quieren destruir tu familia, pero no te lo van a decir. Pasa aquí al mundo de destrucción de tu familia. No te van a decir eso. Van poco a poco trabajando en tu corazón, son astutos, se meten con finanzas, empiezan a quitarte el dinero y cuando menos te des cuenta ya estás metidísimo y envuelto ahí. Eso sí, llevas una doble vida. Llevas una doble vida, porque la palabra no te expone, no te confronta, porque no hay palabra ahí. Solo hay aventuras, solo hay vamos a hablar de esto, vamos a hablar de mis viajes, vamos a hablar del templo enorme que estamos haciendo. Sí, pero nunca hablan del pecado. ¿Por qué? Porque eso los mete en problemas. Y yo no quiero ofender a la gente. Yo quiero llevar las cosas en paz, no les toques por ahí. Hermanos, nunca vas a encontrar un lugar donde te dicen, aquí predica el falso maestro. Nunca te lo van a decir. Vienen encubiertos. ¿Qué es aquella luz que va a descubrir la falsedad? Solamente es la palabra de Dios. Amén. Y eso estamos haciendo el día de hoy. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Cómo pueden negar al Señor que los rescató? Esto es lo más triste de estos personajes. Porque aquí la palabra que los rescató habla del Señor que los compró. O sea, no claramente van a decir en el púlpito, no creemos en Jesús. No, van a decir el nombre de Jesús y van a estar hablando, sí, por supuesto, pintadito todo. No, porque eso es lo que suaviza. Dicen, es que es cristiano. Si hablan de Jesús, no hablan de otra cosa, ok. Pero
negar al Señor no es decir voy en contra de Cristo abiertamente, te vuelvo a repetir, son astutos, ¿sí? Negar al Señor es negar la ortodoxia y la eficacia de su palabra. Entonces le meten cosas, le meten sueños, le meten situaciones humanas, le meten cosas que no están escritas en la palabra y dices, ¿de dónde sacaron eso? Claro, eso es lo que atrae a la gente, ¿sí? No creen en que la palabra tiene poder para cambiar y que fue escrita y dictada por el mismo Rey de la Gloria. Aunque no lo dicen abiertamente, pero no lo creen, porque para ellos la predicación de la Escritura o la enseñanza bíblica no es suficiente. Hay más, hay que hacer más cosas, hay que meter más cosas, algo que atraiga gente. Sí. Entonces, negar esto, negar a Dios, es negar la eficacia de su palabra. Y cuando niego la eficacia de su palabra, no la predico. Claro, no la predico. Una de las enseñanzas de las negaciones de Pedro, ¿sí sabes cuál fue? Acuérdate que el que está escribiendo es uno que negó al Señor. Pero una de las enseñanzas que tuvo en esta negación fue que Jesús le había dicho, me vas a negar. Y Pedro dijo, o sea, no le creyó la palabra, no le creyó. Y tuvo que usar un gallo para que él se dé cuenta de hasta dónde su corazón puede causar una atrocidad. Él estaba engañado con su corazón religioso, diciendo, yo no soy tan malo, mis hijos no son tan malos, son bien buenos, son buenísimos. En serio, ¿es en serio? Trampa de tu corazón, estás siendo engañado. Estos falsos maestros van a negar al Señor, por supuesto, porque van a dar únicamente lo que la gente quiere escuchar. Y tú y yo no queremos escuchar la palabra, tu carne no quiere escucharla, aunque tu alma tiene sed del Dios vivo, amén. Pero tu carne no quiere. La gente quiere escuchar su corazón que justifica sus acciones. Y la palabra que les muestra misericordia al pecado y otra vez misericordia, ahí está, eso no lo quieren escuchar. Sí. Dios quiere cambiar tu corazón y quiere hacerte a la imagen y semejanza de Él. Hay un plan de acción para alguien que ha creído en Jesucristo. Y es ir avanzando en santidad. Y lo único que tiene poder para hacer esto es la palabra de Dios. Pero los falsos maestros niegan eso. Y no te vuelvo a repetir. Abren la Biblia o incluso pueden entrar con una Biblia. Nunca la estudian. No estudian nada. Únicamente un versículo por ahí y te terminan hablando de todo. ¿Sí? Sí, de todo. ¿Por qué? Porque encubren la verdad y eso es mentira. Y quiero que sepas esto, mis hermanos. Nosotros los humanos somos expertos, tendremos de tener una maestría en destruir todo lo bueno y hermoso que hizo Dios. Sí. Metemos nuestras manos y echamos a perder todo, lo pervertimos. El matrimonio lo pervertimos, el diseño de la hombría bíblica se pervirtió también. El diseño de la feminidad bíblica también se ha pervertido. De cómo ser un hijo también se ha pervertido. Y la ecuación es sencilla, no te conviene porque la Biblia te enseña la verdad y yo no quiero creer esto porque mi corazón me dice otra cosa. Si tienes temas con creer Génesis capítulo 1, versículo 1, vas a tener temas con toda la Escritura y vas a tener temas con tu corazón y le vas a creer todo a tu corazón. ¿Sí? Fuera de la palabra de Dios, mis hermanos, lo único que nos queda es destrucción repentina. ¿Sí es esto? Y para que algo sea repentino, y es lo que Pedro está hablando de estas personas, que como han hecho un lado la palabra de Dios, lo único que les espera a ellos es una destrucción repentina. Y para que algo sea repentino es porque estuvieron en un tiempo confiados. Y ellos piensan que por una gran institución que lleva muchos años, y ellos piensan incluso que por su vida que llevan, y llevan muchísima gente a sus iglesias, y porque llegan todo eso, ellos piensan que Dios está de acuerdo. No necesariamente. ¿Sí? Hay muchos falsos maestros que ellos confían en que no va a pasar nada. Todo está tranquilo. Mira, hay dinerito, se sostiene esto. ¿Sí? ¿Quién me va a alcanzar? ¿Quién me va a hacer algo? Piensan que durará para siempre. Pedro dice el día de hoy, repentinamente va a ser su caída. Y no hay peor que una caída repentina, cuando tú piensas que está todo bien en tu vida espiritual. Yo soy un papá perfecto, soy una mamá perfecta, soy un hijo de Dios, excelente. Y de repente viene la caída repentina.
¿Por qué? Porque Dios es experto derribando ídolos. Y probablemente tienes ídolos en tu casa, y no de yeso, de madera, pueden ser tus hijos. Y de repente Dios mueve el banquito y cae el ídolo, y entonces te das cuenta que hay una caída repentina. ¿Quién lo permitió? Dios. Estos falsos maestros van a tener una caída repentina, y de repente van a estar caminando confiados en el campo y una mina les va a explotar. Sí. Pero para que hayan falsos maestros y tengan estas caídas repentinas, ¿qué tiene que haber? Un falso maestro no existiría si no hay falsos seguidores. ¿Sí te das cuenta? Entonces la caída va para todos, la bomba explota y lastima a todos, es esto. ¿Sí sabes qué es lo que le encanta a tu carne y a la mía? Nos gusta el mundo de caramelo, nos gusta la mentira. Ahí estamos contentos, pero el espíritu que mora en ti, el espíritu que mora en el creyente, no se lleva con la mentira. Entonces, todos aquellos que tienen el Espíritu de Dios reinando en su corazón no van a soportar una enseñanza de un falso maestro. No se van a sentir a gusto. Van a decir, ¿de qué me estás hablando? ¿Sí? El Espíritu que mora en el creyente no tolera la mentira, porque el Espíritu es verdad. ¿Sí? Y por eso dice la Escritura que no todos van a resistir o sufrir la sana doctrina, sino que se amontonarán. Va a haber muchos que les gusta que el oído, les rasquen el oído, ¿sí? Engañados, se van a sentir cómodos y buscarán iglesias o congregaciones que apelen a su gusto, que se sienten cómodos ahí. ¿Por qué? Pues aquí estamos a gusto, ¿no? No se meten conmigo, yo no me meto con ellos, no pasa nada. Hermanos, no es lo que Dios nos mandó. Dios nos mandó todos los días a caminar en santidad, buscándole y viviendo para Él y siendo transformados. Pero transformar duele, porque estás en manos del alfarero y Él va a hacer el barro y lo va a moldear. Pero para eso necesitas la palabra de Dios. ¿Amén? Necesitamos la palabra. Y aquí viene la parte trágica, todos los demás. Sí, los falsos maestros, voy a denunciar, ten cuidado porque igual tú puedes ser un falso seguidor. Versos 2 y 3, y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Te fijaste? No dice unos cuantos, dice muchos seguirán sus disoluciones. Verso 2, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no, ¿qué dice? Se duerme. Dice que muchos van a seguir sus disoluciones. Una disolución es algo que es considerado un desperdicio. Esa es la palabra griega, desperdicio. Algo que apela a los sentidos, la sensualidad, la inmoralidad. Eso significa. Muchos van a seguir eso, su inmoralidad. Obviamente son expertos en el camuflaje, no lo van a hacer así. Lo van a disfrazar. Nuevamente insistimos, mis hermanos, y te quiero hacer énfasis en esto, que todo aquello que le fascina a tu corazón caído, a diferencia de la palabra de Dios, ¿sí? No es lo que necesitas, es lo que quieres. Dios no te va a dar lo que quieres, Dios te va a dar lo que tu alma necesita. Y esto viene a través de la palabra nada más. Los falsos maestros se caracterizan por esto, por darle a la gente lo que les gusta, ¿sí? Como gordos a los tacos, ahí se van, ¿no? Ahí vamos todos los gordos. Hay muchos les van a seguir. El tema, mis hermanos, es que la multitud va a seguirles. Van a pisar la verdad será blasfemada por causa de la palabra de ellos. Ahora, ¿quién no quiere escuchar que va a ser millonario? ¿Sí? ¿Qué carne no quiere escuchar que van a acabar tus problemas? Hoy se acaban tus problemas, tienes que pactar. ¿Sí? Se acaban tus problemas. ¿En serio? ¿Así de fácil? Sí, así de fácil. No se acabaron mis problemas, te faltó fe. Te faltó fe. ¿Ves cómo manejan? ¿Ves cómo te manejan? ¿Quién no quiere escuchar esto? Ser millonario, que va a ser sanado de sus males, que no importa cómo vivas. Bueno, eso no te lo dicen, pero al no abrir la palabra, eso va implícito en sus enseñanzas. ¿Sí? Pablo les recrimina a los falsos judíos de esta época, Pablo, en la carta a los romanos, que ser judío es del corazón, pero tú lo usas para ser un sobrenombre nada más. En pocas palabras, eres judío de sobrenombre y a los judíos se les dio la palabra para que traigan, pero muchos lo ocuparon para tener ventaja nada más. Y dice aquí Romanos 2:17, y aquí tú tienes por sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios.
y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y es esto, así como los judíos en esta época, los falsos maestros judíos, al día de hoy los falsos maestros cristianos viven una mentira, enseñan mentiras. Pero para ser mentiroso primero tuviste que conocer la verdad. Por eso es peligroso, porque conocen la verdad, conocen la palabra, no son ignorantes todo. Hay algunos que sí, que dices, ¿en serio? Dice la palabra, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Dices, ¿dónde dice eso, bro? Hay unos que sí son de, dices, neta, bro, hay que tomar clase. Pero hay otros que conocen la palabra y aún así son falsos maestros, porque no enseñan la verdad. Ahora, ¿cuál es el origen de todos los males? Dice el apóstol Pablo a su hijo en la fe. ¿El amor a qué? Al dinero. Aquí está el texto. La avaricia es lo que los mueve. La avaricia, lo que los mueve a sostener esta mentira, que saben que están mal, pero bloquean eso con tal de darle auge a su carne, con tal de disfrazar la avaricia, el amor al dinero, pero también el poder. Y se creen su propia mentira, aunque saben que están mal. Y manipulan y engañan a las personas. Y verso 3 dice, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Mercadería habla que te van a explotar, monetariamente, por supuesto, ese es su énfasis. Y en algunos casos horrendos, hasta físicamente. Sí, se ha dado. Casos horrendos en el nombre de Dios lo han hecho. Pero igual, en temas de control, de dominio de tu tiempo, e incluso de tu espacio familiar. Quieren tener el control de todo. Sí. ¿Cuál es el método que ellos van a usar? ¿Tú crees que van a usar la fuerza? ¿O van a llegar personas armadas y ahora sí, móchate con tu diezmo, ¿no? Digo, sería el colmo, ¿no? Y ahí sería nada más que tú creas y lo hagas. ¿Cuál es el método que ellos van a usar? ¿Sí sabes cuál es? El mismo método que Dios usa para acercarnos a Él, su palabra. Ellos van a ocupar el mismo método, nada más que a la inversa. Palabras falsas. La palabra, sí. La Escritura lo llama lisonjas, palabras infladas, con tintes de Biblia, y la van a torcer. Satanás, cuando engañó a Eva, la engañó con la misma palabra de Dios. Satanás, cuando intentó, porque no pudo, intentó engañar a Jesús, ¿cómo qué estrategia crees que usó? Le estaba hablando el Salmo 23, sí, Salmo 91, perdón. El final, le estaba hablando eso. Y Jesús, o sea, ¿hasta dónde quieres llegar? Estos falsos maestros, cuyo padre es Satanás, hacen eso. No van a exponer la palabra en su totalidad, la gente está cómoda, ni mucho menos expondrán todo el consejo de Dios, porque únicamente van a exponer lo que a ellos les conviene. Van a exponer una verdad a medias. Y esto, mis hermanos, hemos entendido que es una mentira. Sí, pastor, odiamos a los falsos maestros. No los odies, hay que orar por ellos. Pero también te tengo que aplicar esta verdad a tu vida y a la mía. Porque qué verdades completas Dios te ha entregado en estos tiempos. Dios te habla a través de la palabra, y si tienes tiempo congregándote o abres tu Biblia, Dios te está hablando en algo en estos tiempos, frente a la Escritura, pero no te conviene creerlo todo. No me conviene. Pastor, esto no. Sí. Y solamente quiero la mitad. No quiero todo el paquete. Sí. Familia, el motor de los falsos maestros es su corazón caído. Pero igual la gente que está ahí escuchando. Ahí te va. Te pregunto, si los falsos maestros no existieran, ¿existiría gente perdida? Claro que sí. Claro que sí. Judas tuvo al mejor maestro, 3 años. Judas. Pedro tuvo al mejor maestro. Los corintios tuvieron al mejor maestro. Yo hubiera querido tener al apóstol Pablo de maestro. Ay, sí. Eso sí, todo el día estudiando, ¿no? Si te duermes, te caes, te mueres, te resucita, árale, a darle otra vez. Espérate, Pablo. Sí. Y vamos a predicar al pueblo, y vas al pueblo, lo apedrean en Listra, todo golpeado, oran, resucita. Hay que seguir dándole, muchachos, órale. Nadie le seguía el paso.
Los corintios tuvieron a Pablo, los efesios tuvieron a Timoteo, Jerusalén tuvo a Santiago. ¿Pero qué pasó? Estaba para nosotros. El tema no es muchas veces la falsa enseñanza, o que dices, ya estoy en sana doctrina. Aunque sí es muy relevante esto y es necesario escuchar la palabra. El tema es tu corazón que quiere escuchar lo que le conviene y lo que le gusta, ¿sí? Y no lo que Dios quiere para tu vida y la mía. Y lo vas justificando aquí en tu mente. No son tan malos, no. Y lo vas justificando y lo vas justificando y cuando no te das cuenta, esto que tú ya pensaste ya se hizo una verdad en tu vida, se hizo una costumbre. Y eso es pecado. Y eso se hizo pecado. El problema, mis hermanos, no es el de los demás, el problema es tuyo. Cuando intentas corregir la vida de los demás, ahí estás en pecado también, porque tienes que enfocarte en lo tuyo, lo que Dios te ha hablado, en tu caminar con Dios. Lo que mueve a estos maestros es que yo soy mejor que ellos. ¿Ves? Esto es lo que los mueve, por eso quieren mantener ignorante a la gente. Yo soy mejor que tú. Ahí viene el apóstol ungido, profeta del diablo, entre comillas yo le pongo, y todos, hasta lloran cuando lo ven, ¿sí? Porque yo soy mejor. Pero ¿sabes a qué también apelan estos falsos maestros? A la autoestima. Tú mereces y sí. Y te digo algo, el tema de decir que tienes baja tu autoestima es una mentira demoníaca. Porque tú y yo nacemos con la autoestima hasta el tope. Nacemos con la autoestima hasta el tope. Por eso Jesús dijo, ama a Dios y a tu prójimo como tu autoestima dice que ya te amas. Entonces aquel que diga que está batallado es mentiroso. Tienes demasiado orgullo y soberbia. Demasiado orgullo y soberbia, véanme. No hay autoestima baja, es orgullo alto. ¿Sí? Bueno, ¿y hasta cuándo va a continuar? ¿Será que Dios no va a intervenir? Sí va a intervenir. Y dice el texto, y vámonos al final. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Biblia de las Américas dice, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. En pocas palabras, ellos ya están condenados. Y la palabra que Pedro usa es bastante fuerte y ruda. Te dije que iba a estar rudo hoy. Ya están condenados, ya ni le busquen. Ahora, Dios no está dormido y ni está ausente de lo que estos están haciendo. Porque entonces dices, ¿por qué no levanta personas como Elías y que los consuma el fuego? Porque, hermanos, para tu conveniencia y mi conveniencia, estamos bajo la gracia todavía. Amén. Porque si no estuvieras bajo la gracia, ninguno de los que estuviéramos aquí no nos hubiéramos despertado hoy. Por lo que pensaste, por lo que hiciste y por lo que viviste en la semana. Soy un santo, pastor. No es cierto. No es cierto. La respuesta es que Dios tiene gracia aún para ellos, para que procedan al arrepentimiento. Así como tiene gracia para ti, como tiene gracia para mí. Súper gracia para mí. Sí. ¿Recuerdas tu tiempo sin Jesús? Imagínate que alguien hubiera dicho lo mismo. Ya, al infierno, Rodrigo, ya está perdido, ¿no? El único que puede decir es Dios. El único que te puede condenar es Dios. Sin embargo, Él mandó a su Hijo a morir para que todo aquel que en Él se crea no se pierda y tenga vida eterna. Todavía hay tiempo de arrepentimiento. Para ti, para mí, para los falsos maestros igual. Y Dios sabe en su omnisciencia, es lo que inspira a Pedro a decir, que en su conocimiento kairos, que Él ve el futuro, Él ve que en el futuro estos falsos maestros, no estoy generalizando, pero estos no se van a arrepentir. Y están diciendo, ellos ya tienen guardado su castigo, a ellos les espera un castigo muy severo. Y solamente Dios tiene la respuesta de cuándo y en qué momento. Y es cuando decimos, Dios sabrá cuándo. Sí, exacto, Dios sabrá. Y a veces lo decimos como cliché, como cristianos. ¿Y cuándo, hermano? ¿Cuándo va a dejar eso? ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a empezar a discipularse ahora sí? ¿Cuándo va a meterse ahora sí de lleno? Dios sabrá, dices. O dicen, al tiempo de Dios. Dicen, órale. Sí. Y aquí nos pone una advertencia a Dios que nos tiene que ponernos a temblar. Dice que en el pasado no perdonó a estos personajes que van a aparecer el día de hoy. Sí, fíjate, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Yo no voy a decir esto, voy a espantar a la gente. Ya no van a haber dinero, ya no va a haber
¿Qué voy a...? No, mejor no voy a decirlo. Bríncate el texto. Aquí está. ¿Sí? Los ángeles, por contexto que habla aquí, pueden ser dos eventos. No se sabe realmente con cuál es. Puede ser el ángel. Los ángeles estuvieron en Génesis capítulo 6, verso 1, donde dijeron que los ángeles se metieron con los hijos de los hombres. Puede ser esos ángeles que Dios castigó, pero también puede ser la rebelión hecha por Satanás en el cielo cuando estos también fueron arrojados. Puede ser una parte. Hay un tema ahí entre teólogos que no se ponen de acuerdo. By the way, es lo mismo, ¿sí? Al final son ángeles que están encarcelados y que tú y yo ya estudiamos cuando estudiamos Apocalipsis, que están abajo esperando que Dios abra las puertas del abismo para que emerjan. Y entonces se va a poner bueno el asunto. ¿Qué fue lo que llevó a los ángeles a rebelarse en contra de Dios? El pecado, la envidia, la avaricia. Eso fue pecado finalmente. Ahora ellos son ángeles, tú y yo no somos ángeles. Somos una creación de Dios y somos la única creación hecha a su imagen y semejanza, por la cual Dios mismo envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Eso les genera envidia a estos personajes. Entonces Dios está diciendo, tú eres un ser inferior, tienes capacidades inferiores a un ángel. Y estos que tienen una capacidad superior, superpoderes, cayeron y fueron condenados. A ti y a mí, ¿qué nos espera si seguimos en lo mismo? Y ahí viene la gracia. Pero yo no morí por los ángeles, dice Dios. Y esa dramática comparativa de estos seres superiores, de cómo se corrompieron versus nosotros, es que ellos no tienen algo que tú y yo tenemos. Cristo. Amén. Sí. Cristo no murió por los ángeles. Cristo murió por nosotros, los seres humanos. Cristo murió por nosotros, los únicos hechos a su imagen y semejanza. Los ángeles que están con el Señor, que tenemos, pelean a nuestro favor y están presentes el día de hoy, están presentes durante el estudio, la alabanza, y están en tu día a día. Pero también hay ángeles que no les caes muy bien, ¿sí? Que han sido consumidos por envidia y que Dios los desterró. Se les llama demonios. Sí. Ambos tienen las mismas habilidades, pero unos están ya derrotados. Y esos son los demonios. Algunos ya fueron arrojados a prisiones, eso quiere decir, y otros van a salir a atormentar. La enseñanza acá, familia, es que tú y yo tenemos un gran privilegio que estos seres no tienen. Tenemos el perdón por medio de la sangre de Cristo. Y cuando caminamos en pecado, como estos personajes caminaron y no tuvieron la oportunidad, tú y yo tenemos esta oportunidad, porque cuando la regamos, cuando estamos en pecado, si conocemos la verdad, si sabemos que está mal y aún así perseveramos en eso, lo único que le estás diciendo a Dios es desprecio tu perdón. Desprecio lo que hiciste por mí. ¿Cómo? Yo no le voy a decir eso al Señor. Si sigues perseverando en lo mismo una y otra vez y ya sabes la verdad, ya Dios te habló, ya te dijo, tienes que cambiar eso. Tienes que dejar eso, tienes que soltar eso, y persigues en lo mismo y perseveras en lo mismo, le estás diciendo a Dios, yo sigo viviendo como quiero, desprecio tu perdón. Por otro lado, el amor de Dios enviando a su Hijo por nosotros, del máximo regalo a la humanidad. Lo único que Dios no nos va a perdonar, y ayer lo platicaba con un hermano, lo único que Dios no va a perdonarle a la humanidad es que desprecien a su Hijo Jesucristo. Y esa es la famosa blasfemia en contra del Espíritu Santo. Tiempo, el Espíritu Santo hablando, y tú lo haces a un lado, lo rechazaste, hasta que llega el tiempo de que Dios te llama, y si no la recibiste, eso es lo único que no se va a perdonar. Hermanos, si los falsos maestros no se arrepienten, su destino es el infierno. Así de simple. Si los falsos cristianos, por si eres falso cristiano, no se arrepienten, su destino es el infierno también. No hay de otra. Te dije que iba a estar duro. En aquel día, la falsedad va a ser expuesta. De este lado todavía hay tiempo, hermanos, si le has estado jugando. De este lado todavía hay tiempo para el arrepentimiento. Todavía hay tiempo de decir, Señor, perdóname, entrego mi vida a ti. Ya dejo de jugar al que estoy fingiendo. Porque va a llegar un día en donde se va a exhibir todo. Sí, y va a ser demasiado tarde. Arrepiéntete, cree en el Evangelio y sigue a Jesucristo. Amén. Sí. Si no perdonó, verso 5 y termino, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En un tiempo donde Dios dijo, ya no voy a contender más con el hombre, tiempos pasados,
y le dio un tiempo para el arrepentimiento, ¿sí? El mundo era totalmente corrompido en maldad. Así duró muchos años. Y Dios esperó muchísimos años para que esta gente se arrepintiera y levantó un pregonero. Pregonero habla de alguien que estuvo predicando: arrepiéntanse, entréguense a Dios, arrepiéntanse de sus pecados. Y ahí estuvo Noé construyendo el arca. Sí, pero ¿qué pasó? Este pregonero de justicia que hablaba la palabra de Dios, que se arrepienta, fue tirado a loco. A loco. Está construyendo, dice que va a venir un diluvio. Ya está lurias el viejito, métanlo en un asilo ya. ¿Sí? Y ahí está Noé, más de 50 años chambeándole y predicando. Ahora, tiempo después tú y yo sabremos que la puerta, que solo una puerta iba a tener el arca, era una figura de Cristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Tiempo después sería esta figura. Pero la palabra en ese momento a nadie le pareció interesante. Mejor el relajo, que voy a estar ahí leyendo la palabra, no hombre, mucho menos escuchando a este viejito. Y por eso prevalecieron en sus pecados, prevalecieron en lo mismo y murieron ahogados. Los falsos maestros, ¿qué tiene que ver con Noé? Falsos maestros. Los falsos maestros están haciendo lo contrario de Noé. Ellos no son pregoneros del evangelio. Son los impíos que pasaban por el arca y que decían: vengan conmigo, acá hay prosperidad, acá hay seguridad falsa. No se los decía, solo decía: aquí hay seguridad, le hagan caso a este viejo, ¿qué te va a meter ahí entre puros animales? ¿Sí? Hombre, no, vénganse acá, a lo cómodo, acá hay comodidad, nadie te va a decir nada. ¿Sí? Todos son bienvenidos, ¿no? Ese es el eslogan que usan, ¿no? Casa de amor para todos, ¿no? Falsos maestros, falsos maestros. Pero un día la puerta se va a cerrar. Un día la puerta se va a cerrar y ahí será el fin, como en los tiempos de Noé. Así que dale gracias a Dios que un día levantaste la mirada y viste una puerta y dijiste: Señor, yo te quiero seguir. Yo quiero entrar a ese lugar, aunque sea incómodo, pero estar contigo y tu palabra. Yo quiero estar ahí contigo. Y no ese lugar, sino es quién lo mandó y quién estaba ahí: Jesús. Ahora termino con estos puntos. Tal vez vienes de un lugar así. No lo sé, en Calvary, en muchos Calvarys que he estado en el mundo, ahí sí, solo Estados Unidos y Canadá, en el país y con hermanos de nuestra iglesia hermana de Cancún, he platicado y de repente te das cuenta, neta, ¿y eso hacían? Sí, eso no puede ser, digo, en serio sí, pero pues ven, conócenos. Y si Dios te sacó de este lugar y ahora te estás dando cuenta del verdadero poder de Dios a través de su palabra, y vuelvo a repetir, no es que nosotros seamos la coca en el desierto, hay más hermanos de otras iglesias que son santos y que predican la verdad. Hay muchos, gracias a Dios por ellos, de verdad, gracias a Dios por esos hermanos. Pero escasean, hermanos, hay más la falsa doctrina, hay más las falsas iglesias, es lo que está de auge ahorita. Ahora, te das cuenta de esto, pero ¿qué va a hacer? Dios va a limpiar tus heridas y sanar tus heridas cuando llegas a sus pies, y va a levantar tu rostro para que veas esta luz y comprendas y veas su palabra. Y al principio te va a resultar raro. Esa palabra la he escuchado muchas veces, es que es raro porque donde estábamos nosotros, bueno, no, cámbiate el chip. Aquí estás en Calvary Playa, amén. Por eso siempre les digo, es que ya, pastor, la otra semana aquí nos vas a tener, siempre me quiero discipular y quiero. Y dije, ay, no digas eso, porque te digo algo, no los vuelvo a ver. ¿Sí? Y empiezan, y quiero discipular, pero quiero un discipulado, y quiero, quieres arrepentirte, es lo que necesitas. ¿Sí? Porque ya no regresan. ¿Sí? Y así como el ciego recobra la vista y no de balazo ve luz, sino va poco a poco, así las personas que Dios va sanando su corazón cuando los trae. Es como ese cizaña, ese trigo que arranca de la cizaña, ahí viene el trigo medio muerto, lo siembra en un lugar el Señor mismo y empieza a crecer, y empieza a florecer. Pero no por la persona, sino por qué es lo que está haciendo, dando el crecimiento. Hermanos, es la palabra de Dios. Hemos sido testigos de cómo el poder de la palabra de Dios cambia el corazón de las personas. O tal vez puede ser otro, vienes impregnado con temas así de falsedad y piensas que vienes a cambiar aquí, Calvary, ¿no? Deberían de hacer, no, estás en el lugar equivocado. Esto así se ha hecho por muchos años y va a seguir. Así va a seguir. Como te dije al principio, si se cambia el estudio de la palabra acá o cambiamos, o ven que se le hace caso, vamos a cambiar estas formas, entonces vámonos de acá. Acá se estudia verso por verso, capítulo a capítulo, la palabra es prioridad
Y eso es todo. Amén. Eso es todo. ¿Sí? Tal vez piensas que puedes meter algo del mundo aquí. Si tú piensas esto, que hay que meter más esto para que atraigas más gente, tal vez no es tu lugar acá. Puedes ir a más lugares. Hay más lugares. Siempre se los digo. Piensen, tranquilos, mediten. ¿Sí? Porque si perteneces al mundo todavía, vas a buscar las cosas del mundo. ¿Sí? Ahí nomás. Cuando Dios retira de las garras de falsos maestros a alguien, es para que crezcan y empiecen a dar frutos conforme a la palabra de Dios. Y hace milagros, pero milagros en aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y cuando alguien tiene hambre y sed de justicia, Dios se va a encargar de llenarlos. Y si Dios te instaló en un lugar sin falsos maestros, donde la verdad se enseña, pero no cambia tu vida todavía, ¿qué está pasando? Tengo años y no cambia nada. Entonces ahí el tema eres tú. El tema eres tú. Tienes que arrepentirte. Tienes que reconocer que necesitas al Señor. Y esto no es un tema de sordera, porque toda la semana se te predica el Evangelio. No es un tema de sordera, sino es simplemente que no quieres abrir tu corazón a escuchar la voz del Señor. Y estás escuchando tu corazón todavía y vives engañado. Y te vuelvo a repetir, ni que venga el apóstol Pablo, ni que venga el mismo Señor Jesús, si tu corazón sigue pensando en Él mismo, si sigues teniendo este egoísmo, este orgullo de pensar que tú tienes la razón y que tú tienes el control de todo, yo puedo, entonces no vas a avanzar a ningún lado. Tienes que decirle al Señor que quiebre tu corazón y aprovecha esos tiempos de quebranto, porque son donde Dios más hace su obra. Hoy es un buen tiempo, hermanos, para examinar tu corazón, para ver cómo te vas a sentar ahorita a la mesa del Rey. Vamos a tener cena del Señor y creo que es un buen tiempo para meditar que realmente estás en la mesa del Rey, porque aún en la mesa del Rey había un falso amigo, Judas, ahí estaba, y había un falso discípulo, pero eso no impidió que el camino, que la verdad, que la vida, que Cristo siguiera brillando en esa mesa. Eso no lo impidió, al contrario. Él ofreció misericordia, perdón. Y el día de hoy puedes acercarse a su mesa. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu palabra, mi Dios, y queremos ponernos en tus manos ahora que vamos a celebrar la cena del Señor. Y queremos tener un tiempo, Señor, en donde vamos a estar meditando en ti y en tu palabra, Señor. En lo que tú nos has hablado. Te pido que tú nos guardes de nosotros mismos, que nos libres de todo mal y que nos ayudes, Señor, a poner nuestro corazón en ti, Señor. Padre, ayúdanos a de verdad a contemplar tu rostro mientras meditamos en tu palabra, pero sobre todo a escuchar tu voz por medio de tu Espíritu Santo a través de lo que tú nos has hablado. Señor, no queremos escuchar emociones, no queremos escuchar nuestro propio corazón. Apaga toda intención de nuestro corazón orgulloso y soberbio de hablarnos. Y que tu Espíritu nos hable, Señor, nos llene y nos inunde, Señor. Ayúdanos a entender que esto se trata de ti, no de nosotros. Que esto se trata de tu amor, de tu misericordia y de lo que quieres hacer en cada uno de nosotros. Ayúdanos y te damos gracias, porque tal vez nos has apartado de falsos lugares, de falsos profetas y nos has traído a escuchar tu palabra, Señor. Te doy gracias por esto, Señor. Gracias por tu amor y tu cuidado. Y nos ponemos en tus manos, mi Dios, dándote toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén.